doctor Cipriano Sotelo, aquí con nosotros en Cable Noticias, recién llegado de Medellín, Colombia. Así es. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien, muy contentos. Pues estamos tratando de culturizarnos, hay mucho que aprender, ¿eh? 43 compañeros abogados mexicanos, pues coincidimos en este proyecto y estuvimos platicando con las autoridades de Medellín directamente en Colombia, que parece ser que hubo coincidencias, ¿no? Con las autoridades encargadas de la seguridad en el estado. ¿Se encontró allá a Capella? No lo encontramos, pero decían que andaba por allá. Sí. Y creo que también la fiscal especial de antisecuestros andaba por allá, sí, según leímos en los medios, pero no tuvimos ningún encuentro. Sin embargo, para nosotros los 43 compañeros sí fue muy fructífero. Tuvimos clases pesadonas, todos los días casi de 8 de la mañana a 10 de la noche, con algunos paréntesis, pero muy padre. La verdad que nos traemos una experiencia importantísima que desde luego puede compartirse con la propia autoridad en la medida que se nos permita. La idea es crecer, ¿no? Y ver qué se está haciendo en otros países, porque fíjate que hay mucha coincidencia en el arranque del sistema de justicia oral. Para ellos también es nuevo, nos ganaron con 5 años de anticipación, pero se han hecho esfuerzos interesantes que sí vale la pena traerlos acá y compartir algún escenario. La ciudad de Medellín, la verdad que está muy bonita. Yo conocía ya Cartagena, pero no Medellín. Y hablar de Medellín es hablar de 2 ciclos, creo yo, de la historia, con Pablo Escobar y sin Pablo Escobar. Es muy interesante porque Pablo Escobar, pues lo conocemos a través de las pantallas televisivas, a través de las notas periodísticas, de lo que se ha documentado. Polémico, ¿no? Muy polémico. En los tiempos de paz, según pudimos allá advertir, Pablo Escobar fue muy querido por la gente porque era muy dadivoso. Tenía nexos con todo tipo de autoridades y eso le daba mucha tranquilidad a la ciudad de Medellín y la zona conurbana. Sin embargo, cuando se ve ya ausente de credibilidad por la ambición política, él a final de cuentas se involucra en aspectos políticos, logra ser senador y los grupos internos de poder empiezan a cuestionarlo y él pierde el equilibrio de manera total, se pelea con el gobierno, lo reta al gobierno y se vino un destrozo de la ciudad increíble, ¿eh? Hay lugares, creo yo, que te dejan una gran enseñanza, como en la Plaza Mayor, de ahí de la ciudad de Medellín, donde hay una paloma, una estructura como de 5 metros de lámina, que Botero, que es a final de cuentas un artista que crea obras, había donado a ese parque con la finalidad de establecer, a través de esa figura de esa paloma, que se buscaba la paz. Esa paloma en breve tiempo fue explotada porque se colocaron dinamita cerca de ella y la mitad de la paloma se destruyó y 25 personas perdieron la vida. Fue un ataque que hace Pablo contra el pueblo, que ya no estaba de su lado, sino que estaban intentando pues hacerlo a un lado. Y pues lo que ocurrió fue que Botero hace otra paloma nueva, bien estructurada, y la pone a un lado de esa que estaba herida, como diciéndole a Pablo, aquí estamos y no nos vamos a dejar. Entonces se nos cuenta que los periodistas jugaron un papel fundamental, ya no quisieron jalar con él y empezaron a decir lo que realmente estaba ocurriendo. Las autoridades cerraron filas y pues a lo largo de 8 años que duró esa masacre, pero se habla de que Colombia pasó por momentos similares que México, asesinaron a muchísimos jueces, muchísimos fiscales y muchísimos defensores. Los jueces, fíjate que la historia que se nos narra es espeluznante y hasta parece increíble. Los jueces estaban firmando a las 5 de la tarde, por decirlo, un fallo en contra de la gente de Pablo Escobar o de su cártel, y a las 8 de la noche, 3 horas después, 2 horas después, estaban siendo ejecutados los jueces. Pero fíjate, el valor de los jueces, que a sabiendas que eso iba a ocurrir, firmaban. Firmaban y les daba tiempo de despedirse de su familia. Los fiscales que acusaban, en breve tiempo eran ejecutados. Y los defensores, que este tema es muy interesante, los defensores públicos, a diferencia del sistema mexicano, un defensor público solamente defiende los casos que se le asignan públicamente y casi siempre es porque quien los contrata no tiene recursos económicos para pagar un abogado privado. Allá en Colombia los abogados públicos, la Defensoría del Pueblo, lo que son los defensores de oficio, pueden contratarse con clientes privados también y cobrar, pero siempre y cuando no desatiendan los asuntos del propio gobierno que se les indica para defender a particulares que no tienen recursos. Entonces, los propios defensores dicen, bueno, nosotros en esa época fuimos contratados muchas de las veces por Pablo y su gente y nos daban libertad de cobrar lo que quisiéramos.
Dice, pero se nos advertía, si pierdes el juicio, regresas el importe doblado. El doble. Dice, entonces, pues hubo oportunidad que muchos defensores hicieran mucho dinero, pero quien perdía los juicios devolvía la lana o si no lo ejecutaban. Entonces vivieron momentos críticos, complicados, después de que, a final de cuentas, el 3 de diciembre del 95, que privan de la vida a Pablo, empieza a renacer la ciudad. Y en esos más de 20 años que han transcurrido, 20 años y fracción, la verdad que la ciudad, haz de cuenta que es una planta que se le ha echado agüita, ¿eh? Ha ido floreciendo muy bonita, y ves una mentalidad de la gente, ves mucha cultura, quieren mucho al mexicano. De verdad, yo me quedé muy satisfecho con el trato, buenos anfitriones, no vamos a alcanzar el día para tanta actividad que desarrollamos, y es buena experiencia, ojalá y nuestros amigos televidentes que tengan la oportunidad, no es caro, la verdad no es caro, te comento de manera breve. Nosotros con tiempo adquirimos el boleto de avión, 2,800 pesos, redondo. Y el avión allá, el hotel lo consigues en 600, 800 o 1,000 pesos mexicanos cuando mucho. Y 3,000 pesos colombianos vale $1. Y tú comes probablemente con $2 allá, una comida. Entonces relativamente barato, buen trato. Creo que vale la pena visitar Colombia. Buen clima, dicen que también le llaman la ciudad de la eterna primavera. Hasta en eso hay coincidencia. Cuernavaca y Medellín, ciudad de la eterna primavera. Ahorita hay un clima esplendoroso allá, no está lloviendo, no hace calor, está templado. Muy bien. Es que está en una cañada de la ciudad. Está rodeada por cerros por todos lados, entonces los cerros hacen que el sol no pueda penetrar con toda su fuerza, ¿no? Y corre airecito constantemente. Es de admirar también el desarrollo en medio de transporte que tienen. Tienen metro, tranvía, que ya está tratando de echarse a andar, ya están las estaciones por otros lados, taxis baratísimos y muchísimos taxis, pero llama mucho la atención que el teleférico generalmente se utiliza como un aporte al turismo. Allá se utiliza como transporte. Se sube la gente a las canastillas de los teleféricos y van y vienen y cruzan toda la ciudad, y no te gastas, ni siquiera te gastas $1 por andar todo el día en el mismo teleférico, siempre y cuando no te bajes. Porque si te bajas y sales de la estación, entonces tienes que volver a ingresar así. Entonces, mira, nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Ya hemos compartido parte de este conocimiento pues con otros hermanos morelenses que han estado aquí el día de hoy, con quienes hemos hablado un poquito del tema. Y bueno, honor a quien no lo merece, Yo creo que Medellín sí es una ciudad que vale la pena visitar, no es caro y sí se aprende muchísimo. Y bueno, pues hoy estamos en busca de poder, probablemente para la segunda semana de febrero, y estar en Chile, que también los chilenos han sido prototipos del sistema de justicia oral de manera exitosa. Decía hace un momento que se ha comparado mucho a México con Colombia, sobre todo en la estrategia para combatir la inseguridad y la violencia, el combate al narcotráfico. ¿Cómo han salido adelante ellos después de varias décadas, ¿no? Bueno, por lo menos 2 décadas, ¿no? Que pues tuvieron que perder muchas vidas también, como lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, fíjate que un papel fundamental ha sido la actitud de la sociedad. La sociedad de verdad que ha jugado un papel fundamental. La autoridad se ha ido ganando la credibilidad de la propia sociedad a medida que ha ido transcurriendo el tiempo. Pero es increíble ver cómo la sociedad se ha involucrado y ha establecido, sabes, que esto sí se puede permitir y esto no. Hoy hay un control que la propia sociedad ha admitido. Por ejemplo, no hay quien falte que se queje que las fotomultas deben desaparecer, porque cada crucero de la calle hay una cámara que en la medida que tú te pasas un alto o se comete una infracción, te toma la fotografía y te llega la infracción a tu casa. Entonces todo el mundo se cuida de que eso no ocurra, pero están conscientes, respetan las señales de tránsito, ven al policía. No hay necesidad que el policía los ande correteando, que los ande persiguiendo, porque ellos saben cuáles son las consecuencias. Entonces la mayoría de la gente entró a una cultura de ponerse la camiseta colombiana. Y en esa medida, sociedad y autoridad creo que han ido avanzando de la mano. Hay, desde luego, comisión de delitos como en cualquier parte del mundo, pero cuando la sociedad se unifica y coincide con los proyectos de política pública, las cosas se pueden sacar avantes. También hay que decirlo, derivado de todo esto, mira, en la medida que tú vas a Colombia, a cualquier parte, y tú vas a comprar algo, te piden tu cédula de identidad, que es tu identificación que te da el gobierno. A los extranjeros se nos pide el pasaporte. Entonces tú compras una computadora y queda registrado dónde la compraste y cuánto te costó. Y vas y te compras unos zapatos y te compras un reloj también.
En esa medida, todos esos datos se van a un banco que tiene el gobierno, que está en coordinación con los negocios. Cuando tú declaras lo que obtuviste en el mes, tiene que coincidir con lo que gastaste. Y si no, entonces ahí te cae el fisco. Y te dice, ¿tú por qué no te estás poniendo la camiseta? ¿Por qué compraste tanto y declaraste que ganaste menos? Entonces son puntos de control que en México, de entrada, imagínate si lo vamos a aceptar, ¿no? Para nada. Y luego además los falluqueros menos. Sí. Hay falluca ya, desde luego, también. Digo, no es el paraíso, también tiene algunos defectitos que le encontramos, pero ese punto a mí se me hace una estrategia de control que la propia gente ha aceptada y ha permitido entonces que sea muy complicado el lavado de dinero también. Bueno, ya regresando de Colombia al aeropuerto de la Ciudad de México, también ustedes tuvieron que tomar sus medidas para que no les sembraran droga, como el sonado caso de este joven estudiante, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de ese caso? Sí. Nuestros amigos televidentes seguramente se acordarán que han sido ya muchos casos donde precisamente vuelos provenientes de Colombia al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, pues en el camino les ha sembrado droga y pues hay gente que está todavía privada de su libertad en la cárcel. Sí. Aquí, previendo esa circunstancia, nosotros pretendimos plastificar las maletas, ponerles bien su candadito e inclusive marcarlos con alguna etiqueta. Pero, oh sorpresa, cuando llegamos al aeropuerto, no puedes plastificar tu maleta. Oiga, pero no, es que los perros no pueden oler bien la droga y no puedes hacerlo. Bueno, quítale el candado. Oiga, pero ¿cómo le voy a quitar el candado? Es una instrucción de la aerolínea, quítale y nosotros le vamos a poner un cincho de la aerolínea. No, pero pues entonces ese cincho se lo cambias y le pones otro, y mientras ya me pusieron ahí un kilito de más. Entonces, lo que hicimos y que vale la pena compartirlo con nuestros amigos es abrir la maleta en pleno aeropuerto, 43 compañeros. Sí. Los productos, grabarlos, cómo iban acomodados, cerrar la maleta, meterla a la aerolínea, pesarla y grabar también el peso que tenían. Y ahora sí, pues con la bendición de Dios, tratar de que no se nos pudiera ahí sembrar algo. Por fortuna todo salió bien. Todo bien. Y llegamos todos los compañeros que veníamos en el vuelo sin mayor problema. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, mi por esta experiencia. Gracias. Y bueno, la próxima parada, Chile en 2016. Entonces. Ojalá y Dios nos dé la oportunidad, creo que vale la pena. Muy bien, doctor, gracias. Regresamos después de la pausa. Sí, no, hombre.